Buenos días, gracias por la espera. Estábamos dando 5 minutos de cortesía para el resto de asistentes que se pudieran conectar. Bienvenidos a este webinar sobre la digitalización en la recepción de facturas de proveedores en Microsoft Dynamics con B2B Router. Mi nombre es Rocío Gómez, soy consultor funcional en Gestalia y junto a mí van a estar Pachi Olaeta y Sergio Ruiz de B2B Router. Más adelante hablaremos con ellos. Durante el webinar podéis hacer cualquier pregunta o consulta y lo responderemos al final. Habrá un turno de preguntas y ahí responderemos a todas las dudas que podáis tener. De manera que vamos a comenzar ya. Como os digo, voy a hacer una pequeña presentación y ya Pachi y Sergio os van a hacer la presentación del conector de B2B Router junto con Dynamics NAV y una demo. Bueno, pues en estos últimos años nos hemos estado encontrando que muchas empresas tienen la necesidad de adaptarse a las tendencias tecnológicas que se van imponiendo en la forma de trabajar y en el día a día. Y uno de los principales objetivos en las empresas de cara a este 2021 y 2022 va a seguir siendo la transformación digital en los procesos empresariales. Desde Gestalia hemos estado trabajando, por ejemplo, en el 2017, desde el 2017 en adelante, en adaptar a Dynamics NAV y Business Central para que, por ejemplo, se pudiera enviar los registros de IVA a la Hacienda de forma online a través del suministro inmediato de IVA, de manera que les permitiera adaptarse a esta nueva normativa. Entonces, lo que desarrollamos fue una herramienta para poder poner en marcha esta nueva tecnología y que tanto nuestros clientes como colaboradores pudieran enviar correctamente estos registros de IVA. Totalmente integrado, es un módulo totalmente integrado con Dynamics 365 Business Central y con versiones anteriores. Y, por ejemplo, pues bueno, todos los años estamos desarrollando y adaptando el módulo, puesto que, por ejemplo, en enero del 2021 Hacienda publicó nuevas validaciones que tuvimos que se pusieron en marcha y nosotros adaptamos el módulo para que todos nuestros clientes y colaboradores tuvieran la herramienta, la aplicación adaptada. Está desarrollado tanto para el envío automático de registros a Hacienda, a las haciendas forales del País Vasco y la Agencia Tributaria Canaria. También actualmente estamos trabajando en la adaptación de Ticket Buy y Batuz, que son procedimientos también de envío de registros, entre otros registros de documentos emitidos, a las haciendas forales del País Vasco. Se va a poner en vigor en la Hacienda Foral de Vizcaya, Guipúzcoa y Ávila y va a ser de obligado cumplimiento para todas las empresas en el 2022. De manera que, bueno, nosotros ya estamos trabajando en ello, estamos ya probando nuestro desarrollo en el entorno de pruebas que tiene habilitado cada hacienda foral. De hecho, ya se lo estamos enseñando a algunos clientes y colaboradores. Y nada, simplemente, bueno, deciros también que lo estamos desarrollando no solo para Business Central, sino para otras versiones anteriores y que ya estamos certificados como sociedad garante del software, que es un requisito que pide la Hacienda Foral y Gestalia ya tiene el desarrollo y ya estamos inscritos como sociedad garante de este software de Ticket Buy y de Batuz.
Y bueno, pues nada, simplemente que si os encontráis en esta situación de tener que comunicar datos al SI, Ticketbuy, Batuz, pues que os podemos ayudar en el proceso de implantación con el módulo que hemos desarrollado y que está totalmente integrado dentro de Microsoft Dynamics 365 Business Central y versiones anteriores. Y ya para terminar, pues bueno, comentaros también que creemos creemos en las mejoras de la digitalización y en la inversión en conectores para una automatización de procesos como es B2B Router. Y que además va a ayudar a las empresas en la optimización de sus operaciones y en un verdadero ahorro de costes. Comentaros también que, bueno, no quiero enrollarme, pero que con esto que os va a contar ahora Pachi y Sergio, está ya en la App Store de Microsoft la app del conector B2B Router, que lo podemos ver aquí, y que, bueno, se instala como una extensión en Business Central y ya está habilitado. Nada, y ya voy a dar paso a Pachi Olaeta y a Sergio Ruiz, que os hablarán sobre la digitalización de las facturas recibidas en Microsoft Dynamics con B2B Router. Así que, Pachi, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Si me puedes pasar el control para compartir mi pantalla. Sí, ahora mismo ya lo tienes. Vale. Muy bien, estáis Te vemos. viendo ya mi pantalla perfectamente. Bueno, como has comentado, bueno, Rocío, muchas gracias, perdona, y buenos días a todos. Os doy las gracias por acompañarnos esta jornada. Como ha comentado, soy Pachi Olaeta, director de canal de B2B Router. Y en primer lugar, me gustaría presentar a mi empresa brevemente. En 2003 creamos nuestra compañía, Invinet Systems. Estamos especializados en los servicios de integración de documentos de negocio entre empresas y organismos públicos en Europa, en España y en Europa. Actuamos bajo la marca de B2B Router que agrupa nuestros servicios. Aquí quiero hacer una puntualización, tal como ha comentado Rocío. Bueno, históricamente el ERP lo que hizo fue integrar todos los departamentos de nuestra empresa de una forma en un único sistema para que actuaran de forma coordinada y que la información pudiera fluir de unos a otros y ser reutilizada. Bueno, pues esto mismo es lo que estamos viviendo en estos momentos, pero con terceros. Es decir, ahora ya necesitamos relacionarnos de forma integrada con terceras empresas o organismos públicos con los que intercambiar información. Los casos que ha comentado son claros, los del SI, etcétera, y cada vez más la integración entre cliente-proveedor para hacer intercambios electrónicos se está imponiendo como algo fundamental y que se está despertando en estos momentos. Bueno, estamos certificados con ISO 27001. ISO 27001 lo podemos definir como la norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información y también de los sistemas que la procesan. Nuestra aplicación, por tanto, os asegura a nuestros clientes que disponemos, bueno, a los clientes y a los proveedores, a los destinatarios también de los emisores y destinatarios de los mensajes, que disponemos de los procedimientos necesarios para que la información
que reside y que circula por nuestros sistemas esté lo más segura posible. No existe una garantía 100% como todos sabemos, pero sí que el hecho de disponer de los procedimientos es una garantía. Somos punto de acceso PEPOL certificado en una red. PEPOL es una red internacional que tiene definidos formatos estándar y que se está extendiendo con rapidez y que cada vez es más aceptada por gobiernos de muchos países. Nuestro portal, nuestra plataforma dispone de más de 100.000 usuarios en estos momentos y disponible en más de 10 idiomas. Bien, ¿cómo podemos ayudaros con el tema de la digitalización de los procesos y automatización con Microsoft Dynamics? Bueno, en esta parte tratamos de hacer lo más sencillo posible la integración con sistemas de terceros para hacer el intercambio de documentos. Los proyectos más típicos son el envío de factura electrónica y recepción de factura electrónica. El envío de factura electrónica tanto a empresas privadas como a administraciones públicas, y el esquema del envío a clientes privados en este diagrama, bueno, lo hacemos directamente desde Dynamics Business Central a través de nuestro conector de una forma sencilla y transparente para vosotros. Realizamos la conexión con nuestro portal de forma que desde ahí podamos hacer la entrega al cliente de la factura en el formato en el formato que nos ha solicitado y con el método de entrega que nos ha solicitado. Así, por ejemplo, algunos piden que se les entregue en PDF o un PDF firmado o un factura mediante anexos con email. Otros pueden recibir la notificación y hacer una descarga desde nuestro portal B2B Router, otros a través de redes privadas como por ejemplo vía EDI, por ejemplo Carrefour, Corte Inglés, etcétera, o a través de redes abiertas, como he comentado, internacionales como la de PEPOL, o bien a través de FACE B2B, por ejemplo, para los contratistas que tienen que recibir factura, obligatoriamente los contratistas del Estado. Bien, exactamente igual en los casos de las administraciones públicas. Desde el RP, a través de nuestra plataforma, realizamos la entrega de las facturas a las administraciones públicas españolas o internacionales en los formatos que requieren y a través de los puntos de entrada que solicitan. Por ejemplo, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su propio punto de acceso y quieren que las facturas se reciban por esa vía. Por ejemplo, EFAC Cataluña, País Vasco, etcétera. O bien para las administraciones europeas, recibirla no solo a través de los puntos de entrada que tienen disponibles, sino además en sus formatos. Por ejemplo, Francia utiliza el Chorus Pro, Alemania X-Regnum, Italia el Factura PA, etcétera. Hay algunos que son específicos y otros que están basados en el estándar de PEPOL, como he comentado. Bien, nos centraremos hoy en los proyectos de recepción de facturas. Vamos a comentar más detalladamente en qué consisten estos proyectos, cuáles son las fases típicas que tenemos que abordar en el proyecto y, sobre todo, si realmente merece la pena tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar qué proyectos son más rentables en los que invertir para mejorar los procesos de digitalización de nuestras empresas. Los proyectos típicos, como paso previo en los proyectos de recepción de facturas de proveedores,
Necesitaremos comunicar, ponernos de acuerdo con nuestros proveedores, comunicar a los proveedores que a partir de un determinado momento deseamos recibir las facturas de forma eléctrica. Les especificaremos el método de entrega que pueden utilizar y los formatos que admitiremos. Normalmente será un factura para proveedores nacionales y un VL para los proveedores internacionales, por ejemplo. Además, también qué información deben añadir a la factura. Deben cumplimentar, por ejemplo, un número de pedido, de forma que una vez que recibamos la factura seamos capaces de vincularla con nuestros sistemas. Por tanto, una vez que hemos comunicado a nuestros proveedores tanto el método de entrega, formato y datos obligatorios, las facturas se agrupan, recibidas, se agrupan de todos los canales dentro de nuestro portal, de nuestra cuenta del portal de B2B Router, que actúa como contenedor o concentrador de todas estas facturas y las pone a disposición, las deja listas para su integración en Dynamics. A partir de ahí procederemos a añadir datos adicionales que no vienen informados en la factura, pero que estando en el RP suelen ser necesarios, esenciales para las fases siguientes. Por ejemplo, hay empresas que trabajan con centro de coste, con usuarios responsables a los que hay que notificar o los que tienen que autorizar la factura, etcétera. Toda esa información normalmente está dentro del RP, en este caso de Dynamics, y si tenemos implementados este tipo de validaciones o de workflows, lo que querremos es que esas facturas que lleguen puedan ser procesadas para automatizar en la medida de lo posible todos los procesos, desde la recepción hasta su pago y archivo. Por tanto, con la factura debidamente informada, pasaremos esas reglas de validación que tengamos establecidas, gestionaremos los errores y procederemos a decidir si la factura se rechaza por no ser conforme o bien pasa a las fases de aprobación, registro, pago y archivo. Dependiendo de las empresas, no todas estas fases tienen por qué implementarse o no tienen por qué ser excesivamente complejas. Hay empresas que, por ejemplo, no tienen automatizados sus workflows de aprobación o son muy sencillos. Entonces, lógicamente, no será ni costoso ni un desarrollo muy amplio de estas automatizaciones. Bueno, a medida que la factura va siendo procesada, desde que se recibe y se consolida hasta que se registra y se paga, se va notificando estos cambios de estado al proveedor que irá recibiendo pues, distintos avisos. La factura ya está recibida, aceptada o rechazada, contabilizada, pagada, etcétera. Bueno, en esto básicamente es en lo que consiste el proyecto. Como veis, tendremos que trabajar con vosotros para definir cada uno de estos apartados y que formen parte del proyecto de integración. Como veis en el diagrama, al final el funcionamiento, como os he comentado, es a través de B2B Router, que actúa de concentrador para que todos los proveedores puedan remitirnos sus documentos y puedan ser puestos a disposición vía el conector de Dynamics para ya dentro de Dynamics, una vez recibidas estas facturas, que empiece sus procesos de validación y registro, como hemos visto. Puede haber proveedores que directamente, por ejemplo, nos envíen el proveedor 4, nos está enviando la factura a través de una dirección de correo electrónico
donde nosotros en B2B Router, cuando la recibamos, haremos la separación y realizaremos la validación y la dejaremos dentro de las facturas recibidas junto con las demás. Otro caso interesante es la utilización de el portal de B2B Router como un portal de proveedores. En estos casos se utiliza para que proveedores pequeños que no tienen sistemas o que no tienen capacidad para poder realizar las facturas electrónicas directamente y de forma gratuita se den de alta en nuestro portal y realicen el proceso de grabación mediante un formulario y su envío. Bien, la pregunta que todos nos hacemos cuando queremos abordar un proyecto de este tipo ¿es rentable? Hasta este momento ya hemos visto en qué consisten las fases, cómo debemos abordar estos proyectos, pero bueno, ¿merece la pena invertir en estos proyectos o puede haber otros que puedan ser más interesantes? Vale, paso la palabra a mi compañero Sergio, que ha estado durante mucho tiempo trabajando con este tema de factura electrónica y nos comenta un poco los números. Pues muchas gracias, Pachi. Sí, como decías, nos preguntamos todos si estos temas son rentables y bueno, todos los estudios avalan la rentabilidad de la facturación electrónica, ya sea la facturación a clientes como la recepción de facturas de los proveedores. A la izquierda tenemos el estudio que hizo en AECOC, la Asociación Española de Codificación Comercial, la de los códigos de barras para entendernos, en el año 2005. A la derecha tenemos el estudio que ha hecho Bilentis en el año 2012, que lo hizo como parte del grupo de expertos de la Unión Europea. ¿Vale? Los importes del año 2005, que obviamente están muy desactualizados, son más bajitos. El otro, como tiene un estudio internacional, pues hacemos media y salen los costes más altos por los costes de los países del norte de Europa. En cualquier caso, sí que hay un hecho destacable y es que todos los estudios dicen que se ahorra el doble, en valor absoluto, se ahorra el doble que en los proyectos de emisión. Sin embargo, curiosamente, lo que tenemos todos resueltos son los procesos de emisión y no tenemos resueltos los procesos de recepción. Es decir, donde más podríamos ahorrar, eso lo tenemos todavía por hacer. Tiene una motivación bien clara, ¿no? La motivación es que la legislación nos ha obligado a emitir facturas electrónicas en determinadas casuísticas, especialmente cuando el cliente es un cliente público o cuando somos subcontratista de una empresa privada que a su vez vende al sector público, y entonces lo hemos tenido que hacer por obligación, pero no nos hemos parado a revisar los estudios, los ahorros que podíamos tener en la parte de recepción. Si pasamos, Pachi, lo que podemos ver en la parte de, pasamos la transparencia, lo que podemos ver es que esos estudios dicen que se ahorra el doble y además hay un estudio de Gartner que es muy importante que dice que una reducción del 5% de costes operativos, de gastos, tiene un efecto similar sobre la cuenta de resultados de una empresa que a un incremento de un 30%. Es decir, si ahorramos solo el 5% es como si hubiéramos vendido el 30% más. Esto lo vemos perfectamente mirando nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Vemos que tenemos un margen X y a partir de ahí podemos calcular cómo tendríamos el mismo beneficio si disminuyendo costes o aumentando ventas, y lo vamos a ver perfectamente, ¿vale? Todos estos estudios, yo sé cuando los presento, los he presentado a muchos clientes, todos me dicen, sí, pero yo no tengo estos datos. Estos no son mis costes. Pues seguro que no, tienes razón. Entonces yo creo que lo mejor es hacer los nuestros. Y es lo que vamos a tratar de hacer en la próxima diapositiva. Pasamos también, Pachi. Mira, yo he calculado aquí unos pequeños datos que nos pueden ser de utilidad.
No voy a hacer un estudio demasiado sesudo, donde tengamos muchos conceptos de coste, como hemos visto en las hace dos transparencias, sino solo vamos a ver un único coste, que es el coste de la persona que hace la gestión de las cuentas por pagar. Es decir, la persona que recibe las facturas de nuestros proveedores. Supongamos, en el caso más favorable para la compañía, que tuviera el menor coste posible. Esto es, que esa persona tuviera el salario, cobrase el salario mínimo, que son 950 euros al mes, y que, por tanto, son 13.300 euros de salario anual en 14 pagas. Esto supone para la empresa, al final, un coste de 1.437,33 euros y 17.247 euros al año. Vale. Si nos vamos al tiempo que trabaja esa persona, supongamos el máximo de los máximos. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores, que nos pone las 40 horas máximas semanales, si utilizáramos el mínimo de festivos y no tuviéramos ninguna reducción por convenio, podríamos llegar a trabajar 1.944 horas, o lo que es lo mismo, 116.640 minutos al año, ¿vale? Si miramos nuestro convenio colectivo, seguro que nuestro convenio colectivo dice que trabajemos 1.750, 1.800 horas, nunca 1.944. Con lo cual, insisto, estamos en el caso más favorable de costes para la empresa, que tampoco es real. El coste será bastante más alto, ¿vale? Hay también estudios que dicen cuánto se tarda en manipular una factura recibida. Cuando hablo de manipular es si viene en papel, abrir el sobre y ya está, eso se tarda poco, pero en hacer la verificación de que los datos son correctos, de verificarla y puntearla contra el pedido, de contemplar que los cálculos del IVA corresponden, que el producto unitario del artículo por el número de unidades pues da el importe por línea, etcétera, 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 y a partir de ahí hacer la asignación, la contabilización, etcétera. Bueno, pues si lo miramos también en un estudio que hizo el Gobierno de Dinamarca, hablaba del entorno de los 14 minutos y nosotros pues nos hemos ido a un estudio que se hizo aquí precisamente en Cataluña que decía, un estudio que hizo la Caixa que decía que se tarda 9 minutos. Vale. Esos 9 minutos significan al coste mínimo del minuto de una compañía que es 0,14787 euros, que una factura nos cuesta 1,33 euros. Hablando, insisto, solo de la persona que la recibe y que mecaniza la información. 1,33. Bien, estos son los costes. Insisto, aquí solo hemos visto costes de esa persona. No estamos hablando de costes, que también los tenemos, del archivo, hay que guardar espacio, hay que poner unas carpetas, unos contenedores o unos discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a comparar con, oye, ¿cuánto me cuesta un proyecto de estas características? Aquí estamos hablando de proyectos integrados, que son los que más beneficio producen. Pero en la integración, también nos ha venido contando Pachi, que, bueno, pues puede tener pequeñas o grandes diferencias en función de la compañía que recibe, si tiene un workflow muy complicado, si tiene un workflow más sencillo, si recibe una persona o reciben un número de centros de coste diferente, etcétera, etcétera. Entonces me he ido al un proyecto básico que sin integración, que tiene un coste en nuestro servicio de 300 euros. ¿Cuánto necesitamos, cuántas facturas necesitamos recibir para ahorrar estos 300 euros? Pues exactamente 226 facturas. 226 facturas a 1,33, pues nos dan esos 300 euros. Es decir, solo recibiendo 226 facturas habremos llegado al punto de equilibrio, al break-even, en un proyecto de estos sencillos. Evidentemente, hay quien dice, yo recibo 2.000, fantástico. A partir de las 226 tendremos beneficio y estas gráficas se modificarán. Yo no voy a hacer la gráfica aquí, no la voy a modificar ahora, pero a través de Gestalia podéis pedir que os hagamos el estudio y yo encantado de haceros el estudio para cada uno en vuestra casa, incluso con el proyecto integrado. Y vemos el estudio a 1 año y el estudio a 5 años, ¿vale? Y veremos que los ahorros pueden ser todavía mayores. Hay una cosa que me queda por decir para acabar con esto y es, esto ya es obligatorio, la facturación electrónica en determinados países, como en todos los países de América, en Chile, en Ecuador, el 100% de la facturación es electrónica. En Italia ha sido el primero que lo ha hecho dentro de la Unión Europea, no solo las facturas que van para el sector público,
sino el 100% tiene que ser electrónica. En el 2023 lo será, el 100% de las facturas serán también electrónicas en Alemania, perdón, en Francia, porque así lo ponen en su ley de presupuestos. Y aquí, pues no sé cuándo, pero no tardaremos demasiado. Cuando veas las barbas de tu vecino pear, pues ya sabes. Entonces tenemos dos opciones. O esperar a que en el momento que el gobierno de turno nos decida que esto va a ser obligatorio, o sabiendo que podemos ahorrar, pues ponernos cuando a nosotros nos interesa, que en el caso de los ahorros suele ser lo antes posible y no corriendo y deprisa como tuvimos que hacer la parte de emisión. Y yo con esto ya vuelvo a devolverte la palabra, Pachi. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, ahí tener en cuenta lo que ha dicho Sergio. No, no es tanto, bueno, también es el importante ahorro que me puede producir este proyecto, sino darle la vuelta. Es decir, si no lo abordo, es lo que me está costando. ¿Cuánto me cuesta no hacer nada? Bueno, vamos a entrar en la demo. Como veis, tengo en mi pantalla, a ver que he perdido el ratón. A ver, aquí. Vale, voy a conectarme a mi Business Central. Como ya os ha comentado Rocío, ya tenemos aquí instalado a través de la configuración las extensiones. Tengo realizada la extensión, tengo incorporada la extensión. La extensión lo que me proporciona, como todos los add-ons, son nueva funcionalidad donde dispongo de menús adicionales, información adicional que incorporo para que podamos realizar la automatización de este tipo de procesos. En este caso, como digo, a la izquierda tenemos el Business Central con la extensión ya instalada y a la derecha tenemos el portal de B2B Router dentro de nuestra cuenta, B2B Router SL, donde vamos a, en el primer escenario voy a hacer una factura de venta en la que vemos cómo se traspasa, cómo pasa esta información a B2B Router para realizar el proceso. Y luego abordaremos el sentido contrario. Cómo recibimos dentro de nuestra cuenta de B2B Router, vamos recibiendo las facturas de nuestros proveedores y desde ahí se incorporan a Business Central. Bueno, en primer lugar, si entramos en la parte de clientes y entramos a Datum Corporation, vemos que en la ficha del cliente hemos añadido en la parte de abajo pues que se trata de un cliente de factura electrónica, el formato en el que hay que enviar y, si fuera necesario, indicar para la administración pública los códigos DIR3. Bueno, sin más, para vamos a crear un nuevo documento de factura de venta. Para este cliente vamos a vender un escritorio Atenas y realizamos el registro de la factura. Vale, esto es totalmente estándar dentro de Dynamics. Voy a abrir esta factura registrada, la 103.225, y esta es la que yo quiero integrarla con el portal y de que desde el portal se envíe. Habitualmente se puede hacer que directamente, una vez que se haya hecho la comprobación en el portal que la factura es correcta, salga de forma automática sin necesidad de pararla en el portal. En estos momentos lo voy a hacer con parada en el portal, voy a transmitirla al portal y desde el portal realizaré el envío.
Como podemos ver, dentro de la factura registrada aparecen toda una serie de campos que pueden ser modificados a la hora de enviar. Por ejemplo, antes de enviar, a mí me interesa hacer que añadirle un anexo para que junto con la factura vaya un determinado PDF por ahí, este que suelo emplear yo, el manual de configuración. Vale, pues quiero que vaya también este documento anexo. ¿Vale? Desde aquí mismo puedo realizar el envío de la factura. También podría realizarlo desde la lista de facturas emitidas, realizar todo el proceso seleccionando múltiples facturas, haciendo filtros, etcétera, y haciendo el envío. Vale, ya está enviada la factura 103.225 y si refrescamos en nuestro portal, enseguida la veremos dentro de nuestra cuenta, dentro de facturas emitidas. ¿Vale? Nos la ha subido, vamos a verla un momento. Como veis, le tenemos configurado para que nos ha añadido el anexo, tiene dos anexos. Uno es que hemos parametrizado que el documento original que sale de Business Central, que nos lo añada a la factura, y este segundo es el que le hemos añadido de forma manual. Bueno, una vez que tenemos la factura para nuestro cliente Adatum, voy a realizar el proceso de envío. Adatum recibirá un mensaje que se ha enviado, que acaba de recibir una factura. Este sería el mensaje que recibe Adatum. Puede ir a ver la factura recibida y en este caso pues le va a decir que está de acuerdo con ella y va a realizar la aceptación de la factura. Lógicamente esta factura, como ya está aceptada por Adatum, ya nos aparece en el cambio nos aparece como aceptada el nuevo estado. Todos estos cambios de estado, lógicamente, también se actualizan dentro de Navision. Podemos realizar desde las opciones de B2B Router una consulta del estado de la factura o de un grupo de ellos. También se puede realizar las actualizaciones de forma periódica y automatizada y nos va actualizando en este caso como aceptada. Bien, ya hemos visto el caso el caso del envío. Vamos a pasar a la parte de recepciones. En la parte de recepciones tenemos lo mismo. En nuestra parte de facturas recibidas en el portal. Aquí ya tenemos, por ejemplo, un par de facturas que tenemos preparadas y vamos a añadirle alguna más. Por ejemplo, vamos a hacer que uno de nuestros proveedores nos quiere enviar una factura que ya tiene generada por su sistema y nos la quiere enviar como un mensaje de correo electrónico mediante un anexo. Vamos a salir aquí. Entonces, por ejemplo, tiene una factura en XML y esta es la que nos quiere adjuntar. Como hemos comentado, tenemos una cuenta de correo monitorizada para que todas las facturas que lleguen a través de esa cuenta de correo
nos entren a las facturas, a nuestro apartado de facturas recibidas, donde se van consolidando todas las facturas. Ya nos avisa que se ha recibido una nueva factura. Voy a... aquí la tenemos, he refrescado y ya la tenemos. Bueno, tenemos estas 3 facturas recibidas. Ahora lo que quiero es que se integren, no tener que volverlas a teclear, lógicamente, para que pasen a Business Central y a partir de ahí empiece el proceso, todos los procesos que hemos comentado, automatizar todos los procesos de recepción, validación, gestión de errores, etcétera. Por tanto, puedo hacer una consulta de documentos. Ya me ha detectado estas 3 facturas que tengo en el portal y le voy a decir que me las importe a Business Central. Como vemos, ya hay que he seleccionado solo una. Perdón. Voy a hacer la importación de las facturas. Vale, ya tengo estas 3 facturas, ya las he recibido. Tengo las líneas correspondientes, lo que ha llegado a través del archivo estructurado y si se han recibido anexos, también dispongo de los anexos que se han recibido. En este caso, pues el manualillo que estoy enviando. Como vemos, dentro de lo que es el proceso, lo que hacemos es establecer también una relación entre los códigos que me manda el proveedor con códigos internos que tengo yo para poder casar la información de las líneas y que luego pueda ser procesada. Por ejemplo, si el proveedor me manda una determinada descripción que yo lo pueda asociar a una determinada, en este caso, por ejemplo, a una cuenta contable para que se registre. Y una vez que ya han pasado las validaciones de errores y se ha hecho la comprobación que no tiene errores, directamente desde aquí puedo realizar la creación de la factura creada con el número 107.225, es decir, ha pasado dentro del módulo de compras a facturas de compras, donde la puedo ver. Esta factura me ha rellenado todos los datos de la recepción y ya me ha hecho, en este caso, la asignación a la cuenta contable correspondiente de la línea que me ha remitido el proveedor. De forma que ya lo único que me quedaría aquí sería efectuar no voy a registrarlo, sería realizar el proceso de registro y contabilización. Bueno, este es un poco el escenario que os queríamos mostrar, sobre todo la facilidad y la total integración entre Business Central y el portal. Nosotros actuamos como receptores de todas esas facturas, de todos esos canales a través de los cuales nos remiten los proveedores las facturas, y desde ahí pasamos a Business Central y empezamos a realizar los procesos de validación, gestión de errores, rechazo, etcétera. Bueno, pues por mi parte, si queréis, abrimos el turno de preguntas. Si tenemos, me imagino que tendréis alguna duda. Por supuesto, estamos a vuestra disposición para
aclarar cualquier duda que tengáis directamente. ¿Tenemos alguna pregunta? Pues no parece que tengan dudas, no parece que haya nada pendiente. Vamos a esperar un poco a ver si alguien tuviera... Ah, sí, perdón, sí que hay, que se me había escapado. En la validación de la factura recibida, me gustaría ver cómo se hace coincidir el contenido de la factura con los albaranes recibidos con anterioridad y también en el caso de recibirla en PDF. Claro, la recepción, vamos a ver, la recepción en PDF, lógicamente, como hemos comentado, requiere un escaneo del contenido. Y normalmente el escaneo de un contenido de PDF, a lo máximo que podemos acceder es a los datos de cabecera y totales, el total de factura, total de base imponibles, etcétera, pero no a las líneas. Entonces, el PDF no es una manera eficiente de recibir facturas de proveedores. Es una sustitución al final del papel. Algo avanza porque no tengo que ir el sobre, pero prácticamente el resto es igual. O me meto en complejos proyectos de OCR, que tal como ha comentado Sergio, en el momento en que se vaya implementando por ley la obligatoriedad de relacionarnos con nuestros clientes y proveedores a través de factura electrónica, deja de tener sentido. Las inversiones que haya hecho son, incluso es posible que no haya conseguido amortizarlas. ¿Cómo relaciono los albaranes, las entregas con la factura? Bueno, esto es lo que forma parte de este tipo de proyectos. Al final, si tengo que tener dentro de la factura, yo tengo que tener alguna información recibida que me permita hacer la búsqueda correspondiente de albaranes recibidos, por ejemplo, y que tenga asociados a un determinado pedido, para que desde ahí, cuando me cree la factura, directamente ya me la cree en el módulo de compras con los albaranes, las entregas recibidas por parte del cliente. Por tanto, necesito dos cosas. Una, tener una información que me llegue por parte del proveedor, con lo cual con la que pueda identificar, bajar hasta recuperar los albaranes, y por otra el proceso en sí, que debería ser automatizado dentro de Dynamics. Eso normalmente, como digo, forma parte de los proyectos, porque no todo el mundo tiene las mismas formas de asociar o relacionar. Es lo mismo que hemos comentado en otra ocasión. Por ejemplo, dónde registrar, a qué centro de costes registrar una factura recibida, o si tengo criterios de reparto de la factura, cómo realizo la distribución, el reparto, etcétera. Todo eso sí que nosotros tenemos ya dentro de Dynamics, tenemos la factura, no la hemos necesitado teclear y sabemos que es correcta, que las bases coinciden, que el proveedor existe, que el código de pedido, si nos lo ha enviado, es correcto, etcétera. Ya hay toda una serie de validaciones que se han producido. Y ahora, dentro de lo que es el proceso de asignación, pues dependiendo de los casos, tiraremos mano del pedido colgarán las entregas, y esas entregas se asociarán o bien de forma automática, o en otros casos se hace de forma manual. Perdonar que diga una pequeña cosa, no quiero tardar mucho.
Nosotros, muchos de nuestros clientes son proveedores de Carrefour. Y Carrefour hace todo el flujo de la supply chain de modo electrónico, es decir, ellos emiten el pedido electrónico, nuestros clientes emiten en el albarán electrónico, Carrefour le emite la confirmación de la recepción en formato electrónico y luego nuestro cliente vuelve a enviar la factura en formato electrónico. Es decir, se puede hacer, el servicio está preparado para ello, pero eso parte fundamentalmente de que el pedido sea electrónico, porque claro, si ya le enviamos un pedido por fax a nuestro cliente o le damos telefónico o no se lo damos estructurado, para él también le va a ser más complicado enviarnos algo estructurado que luego nosotros podamos tratar. Como decía Pachi, en PDF va a ser poco menos que imposible sacar los conceptos de línea, pero en un formato estructurado vamos a poder sacar el 100% de la información y lo estamos haciendo todos los días. Sí, perdonar. El mismo asistente que ha preguntado la cuestión anterior comenta justo ahora que si sería una solución que el proveedor enviara también los albaranes en formato electrónico, al igual que la factura. Es la solución. Claro, Efectivamente claro. es la solución. Uh-huh. Claro, Porque... en electrónico, perdona, Pachi, en electrónico en un formato estructurado. Es decir, porque si luego queremos tratar los códigos, incluso el proveedor nos puede dar unos códigos que no son con los que luego nosotros rellenamos nuestro almacén porque le damos otra codificación, todo eso se hace y se hace de forma automática. Hay que ver en la parte de entrada del proyecto, pero efectivamente es la forma de hacerlo. Uh-huh. Antes de leer la pregunta ya lo había respondido. Sí. Al final no se trata solamente, nos centramos un poco en factura porque es el último paso, pero ya existe la estandarización de todo el ciclo de documentos comerciales. Envío el pedido, realizo las entregas, recibo las entregas, confirmo pedido, por ejemplo, y a partir de ahí convierto pedido en factura. O sea, que todos esos documentos ya existen, están estandarizados y se pueden utilizar. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ver que acaba de entrar una cuarta pregunta. Vale. En B2B Router, ¿el B2B Router sirve para NAV 2017? Sí, tenemos versiones disponibles para todas las versiones de Dynamics, como hemos comentado, las antiguas Navision, Business Central, la tenemos disponible para todas las versiones. Vale, pues yo creo que esta, por lo que estoy mirando, era la última cuestión que teníamos. Sí, si queréis comentar algo más, Pachi y Sergio, para finalizar la sesión. Aprovechando el tema de los pedidos, si alguno de los asistentes es proveedor de servicios farmacéuticos o proveedor de la Administración del Estado español, recordarán que antiguamente cuando licitaban un concurso público les llegaba lo que todos llamábamos la hoja verde, ¿vale? Y hoy reciben un formato VL estructurado que además se definió por Invinet hace ya bastantes años. Es decir, que ese pedido funciona. Y decía, y si algunos son proveedores de medicinas o medicamentos o productos de uso hospitalario y tienen como clientes al National Health System, National Health Service de Reino Unido o al Sistema Nacional de Salud italiano, verán también que ellos están haciendo ya el envío de pedidos en formato electrónico, en este caso a través de PayPal, en un formato que es VL, y muchos de nuestros clientes pues están haciendo lo mismo. Es decir, que esto que he contado de Carrefour, que es lo más típico, no es solo el caso típico, sino es lo que se está generalizando día a día. Nada, por mi parte, daros las gracias, nos ponemos a vuestra disposición
para que si estáis interesados en que hagamos un análisis más exhaustivo de vuestro caso a través de Gestalia, que puede coordinarlo junto con vuestro partner también para explicarle el proyecto y que dispongáis de los costes asociados al proyecto y el estudio de rentabilidad lo más afinado posible. Bueno, pues con esto terminamos el webinar de hoy. Daros las gracias a todos los asistentes por este ratito que habéis estado conectados y os dejamos aquí los datos de contacto para cualquier duda, consulta, demo personalizada o lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos, gracias a Apache y a Sergio. Gracias a ti, Rocío, y a todos los asistentes. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.